incertidumbre y consternación ha causado la muerte de miles de peces en las orillas de uno de los muelles del puerto El Cayo, en la provincia Barahona. Luego de haber sucedido esta crisis medioambiental, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales procedieron a hacer las investigaciones del lugar, rindiendo un informe señalando que la causa de esta masiva mortandad de peces fue la hipoxia ambiental o agotamiento de oxígeno. Estamos de acuerdo, el informe alrededor del factor causal inmediato directo, que es la hipoxia, la caída del nivel de oxígeno, es válido. Ahora esto requiere una investigación y llama la atención a la sociedad dominicana en otro sentido. Son los efectos acumulativos de la contaminación en el largo plazo. El ambientalista Luis Carvajal atribuye el desastre a las múltiples fuentes de contaminación de origen terrestre. Por ejemplo, la liberación masiva de sustancias orgánicas sobre fondos marinos o lacustres o sobre cuerpos de ríos que terminan depositándose, ellos al final siempre se expresarán como un factor duro de contaminación, como un factor de contaminación que puede tener efectos de este tipo. La aparición masiva de peces sin vida en el muelle número 5 del puerto El Cayo se dio por primera vez el pasado 2 de octubre, pero el evento volvió a ocurrir a finales del mismo mes, luego de la intervención de las autoridades, lo que volvió a sembrar la intranquilidad. José Valdés es residente de una comunidad cercana al puerto y se dedica a la pesca en esta zona. Este expresa su preocupación ante el tema y cuenta que la situación se da solo a la llegada de buques al muelle. Es que cada vez que llega ese barco, los peces mueren. ¿Y por qué no podemos pescar? Cuando ese barco dura una semana, aquí nosotros no podemos divertirnos. Esa es nuestra diversión cuando venimos en la tarde. Lleno de impotencia, José Valdés da su testimonio de lo que pudo observar en el lugar y clama por una pronta respuesta por parte de las autoridades correspondientes. Esos son millones de peces que se mueren aquí. Esto parece un espejismo cuando lo matan. Eso llega hasta el bulevar, desde el muelle entero así hasta el bulevar, toda la orilla de la playa llena. No le han hecho caso a eso. Porque si ellos traen algo que hace daño al medio ambiente, debían de echarlo por allá y no aquí en nuestra playa. Miguel Cuevas, inspector adscrito a la Dirección Provincial de Barahona del Ministerio de Medio Ambiente, es el encargado de la supervisión del puerto El Cayo. Explica las razones de lo sucedido, según las informaciones suministradas por los técnicos que realizaron el levantamiento en el lugar. Esta situación se da por el movimiento en el fondo. Cuando el barco llega, pues eso mueve, parece que hay algunas contaminaciones por ahí y esto lo que hace es que reduce el oxígeno en las aguas y eso provoca la muerte de esos peces. El viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, explica el origen de la mala calidad del agua que provocó el agotamiento del oxígeno. El día 10 de julio del año en curso, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió una llamada telefónica sobre un arribamiento masivo de sargazo que existía en la costa de Barahona. Reyes relata que lo que se encontró allí fue una situación deplorable, una acumulación de sargazo sumamente abundante en las costas. Nosotros el sargazo del fondo no lo retiramos. Cuando días después entra una embarcación con la propela de los remolcadores, porque la embarcación entró apagada, con la propela levantó ese sargazo en descomposición. Ese sargazo en descomposición crea microorganismos que consumen mucho oxígeno. Una cosa es la causa inmediata y otra es los factores que producen que esa causa aparezca, que el factor causal aparezca. Y está claro que la mortandad masiva sí la produjo una caída en la disponibilidad de oxígeno. Lo que está claro es que ese no es un fenómeno natural. El experto ambientalista
se refiere a que las grandes industrias aledañas que depositan desechos en el agua, combinado con la remoción provocada por las embarcaciones, son los factores de mayor impacto negativo en la vida marina. Cuando ha ocurrido en Barahona, ha estado asociado a la entrada de grandes buques que tienen la capacidad de remover las aguas en los fondos, y en los fondos hay grandes depósitos de materia orgánica que han venido acumulándose producto, fundamentalmente la mayoría de ellos de los depósitos que provienen desde el ingenio. Ante la situación, el viceministro de Recursos Costeros y Marinos detalla las posibles soluciones para enfrentar este tipo de desastres. Las recomendaciones del ministerio para solucionar esto es principalmente dragar el muelle 5. Fíjate que ahí existen varios muelles y solamente pasa en el muelle 5 porque es donde más sargazo hay en el fondo en descomposición. Ese muelle hay que dragarlo para limpiar el fondo marino y abrir canales para que el agua circule al Mar Caribe. Según Luis Carvajal, un estudio realizado hace algunos años advertía sobre los riesgos de la acumulación de desechos orgánicos en las profundidades del mar, por lo que recomienda una supervisión constante de las costas del país. De alguna forma, necesitamos sistemas de monitoreo permanente de la calidad de nuestras aguas costeras y de nuestras aguas interiores, de tal manera que podamos prever estos casos. No solamente preverlo, no solamente tener la posibilidad de preverlo y prevenirlo, sino también la posibilidad de actuar sobre los factores que lo generan. Otros casos de muerte masiva de peces se dieron a conocer recientemente en la bahía de Samaná y también en las costas de Miches y Sabana de la Mar. Esperemos que las autoridades hagan mayores esfuerzos ante este tipo de situaciones, de manera que se creen estrategias prácticas y funcionales para preservar nuestro ecosistema marino y que casos como estos puedan ser evitados.